Buenas noches, mis estimados hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Mis amados hermanos y amigos, en esta noche, por la bondad del Señor, vamos a continuar con el tema Buscando lo Perdido, parte 3. Ya hemos hecho un análisis bíblico, evangelístico, de lo que relató el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, cuando meditamos la causa por la que Cristo mencionó, narró, ilustró aquellas tres parábolas para dar a conocer el interés que el Dios de toda gracia tiene por el pecador, el amor que Dios tiene por el hombre perdido y descarriado, el valor que tiene el ser humano para el Señor, ¿verdad? Y todo lo que Dios ha hecho en Cristo para buscar lo que estaba perdido, para venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y en la parte 1 y en la parte 2 de estos mensajes estuvimos hablando que las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida fueron dichas a causa de una murmuración maligna, una murmuración maliciosa de los fariseos en contra del Señor, porque los pecadores y los publicanos se acercaban al Señor para oírle. Y ellos, cuando vieron este acto, algo bastante escandaloso para ellos, algo que ellos jamás hubieran hecho, un fariseo, un escriba jamás hubiera recibido un pecador, a un publicano, para enseñarle, para predicarle, para instruirle. Pero cuando estos se acercaban a Jesús, ellos dijeron, este a los pecadores recibe y con ellos come y bebe. Para dar una respuesta con respecto a su misión y al amor del Padre eterno por el alma perdida, por el ser humano extraviado, Cristo contó esas tres parábolas, como lo hemos dicho. Ya hemos disertado la parábola de la oveja perdida. También disertamos la moneda extraviada, la moneda que se le perdió a la mujer. Y ahora vamos a considerar al hijo rebelde, al hijo contumaz, al hijo desafiante, que en una actitud de completa y total rebelión y desamor por su padre, tomó una decisión y hacer una demanda a su padre. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas a partir del capítulo 15 y en el verso 11, donde dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Maravillosa parábola narrativa de nuestro Señor Jesucristo,
la manera en que él quiso ilustrar lo que hay en el corazón del ser humano y la forma en que el Dios de toda gracia, en su amor, en su benevolencia, en su benignidad, tolera, pasa por alto la rebelión del corazón del ser humano. Él contó a los fariseos este relato que acabo de leer. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos, ni siquiera el mayor, el menor, le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Es decir, este joven no estaba dispuesto a esperar a que pasaran los años y que su padre falleciera para él recibir su herencia. Él estaba deseando recibir lo que le correspondía para gastarlo ahora y ya. Él no estaba pensando en el futuro, él estaba pensando en el ahora. Él no tuvo un pensamiento condescendiente, un pensamiento piadoso de amor hacia su padre. Es decir, mi padre todavía no se va a morir. Yo no puedo esperar que se muera. Yo voy a reclamar lo que me pertenece y lo quiero ya y lo quiero ahora. Y dice la historia sagrada que el padre no solo le dio, no solo condescendió en darle al joven, al menor, lo que le correspondía, sino que a los 2, eran 2 hijos, y a los 2 le dio lo que le correspondía. Y dice que no pocos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia alejada y allá vivió perdidamente. Se separó de su padre, se separó del hogar, se separó de la protección paternal, de las bendiciones de su padre, del amor, del cariño, de la comunión familiar. Y se fue lejos, lejos. No quiero estar contigo. No quiero estar bajo tu gobierno. No quiero estar bajo tu dominio. No quiero estar bajo tus reglas. Quiero ser independiente. Quiero vivir mi propia vida. Y así este joven se fue. Y allá vivió perdidamente, en deleites, en pecados, y gastó todo. Y cuando ya no tenía nada, cuenta de manera majestuosa nuestro Señor Jesucristo que vino una gran situación fuerte en aquel lugar, pero ya no tenía amigos, ya no tenía dinero, ya no tenía nada y comenzó a padecer necesidad, lejos de la casa, lejos del padre, lejos del cuidado familiar, lejos del calor del hogar. Y nos muestra el Señor Jesucristo que estando este joven en esa desgracia, en esa situación bien difícil, que se apegó. Es como que si se le hubiera pegado como un chicle. Se le apegó, se le acercó a uno de los hombres de aquella provincia, tal vez le molestaba, tal vez continuamente le decía: ayúdame, dame un trabajo. Y dice que lo mandó a una hacienda donde tenía cerdos. Una cosa completamente repugnante para los judíos. Recuerden que Cristo está contando esta historia y ahí están los fariseos, ahí están los escribas, ahí están los judíos escuchando la declaración del Señor. Y ellos, para ellos eso, el cerdo era un asunto bien abominable. Ellos no lo criaban, no lo tenían, era un animal inmundo para ellos. Y Cristo dice que aquel hombre lo llevó a una hacienda de cerdos y lo llevó para que apacentase los cerdos, es decir, al chiquero. Y allá está el joven, allá ha descendido a lo más bajo. Y dice que el hambre y la circunstancia era tan grande que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que le daban a los cerdos, el alimento que le daban a los cerdos. Por acá, en nuestro país, le dicen nepe, el nepe, pero ni siquiera nepe le querían dar, no le daban ni siquiera el alimento del cerdo. Y dice que estando en esta circunstancia, estando en esta condición miserable de ruina moral, de ruina espiritual, económica y de todas las formas en las que podamos considerar la situación de este joven desamparado, este joven lejos del padre, lejos de la casa, lejos de la familia, sin dinero, sin amigos, en un chiquero, estando en esa condición bien baja. Entonces dice el texto que ocurrió algo en su vida. El verso 17 dice de la manera siguiente:
y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Exclamó el joven, porque estaba hambriento, estaba harto de esa vida miserable, de esa vida de pecado. Y entonces dice, volviendo en sí. ¿Cómo pudo este joven ser salvado? ¿Cómo pudo ser recuperado? Lo primero que encontramos en el texto es que él volvió en sí. Es decir, él reflexionó. Podríamos decir, qué poder tiene una reflexión sincera. Volviendo en sí, lo primero que quiero decir es que el pecado, la rebelión es locura. El que este joven haya abandonado la casa, haya abandonado el padre, haya abandonado todo lo que tenía, allá la comodidad, el cariño, la intimidad, el amor, todo el privilegio que tenía allá, dejar todo eso para irse a la aventura. No era que él quería emprender y hacer su propio negocio, no. Él lo que quería era darle rienda suelta a todas sus pasiones. Es decir, que esa decisión fue una decisión loca. La rebelión contra Dios, la rebelión contra la palabra de Dios es locura. Dejar a Dios es locura. Menospreciar a Dios es locura. Lo que hizo este joven fue una locura. Pero alabamos a Dios que en el momento, aleluya, preciso, en medio de su circunstancia miserable, el texto dice, volviendo en sí. Y eso, mis estimados hermanos y amigos, es lo que significa el arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa que una reflexión, un cambio de pensar, una metanoia, un cambio que viene después de un pensamiento, un cambio que viene después de una reflexión. Es decir, tenemos un elemento para el arrepentimiento de la mente, un elemento intelectual. Hay que volver en sí, tienes que volver en sí. Usted que se ha alejado del Padre, usted que se ha alejado de Cristo, usted que dejó la iglesia, usted que abandonó a Dios, usted tiene que hacer un alto en el camino. Usted tiene que reflexionar, usted tiene que volver en sí, tiene que salir de esa condición de locura. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros? No dijo cuántos capataces. ¿Cuántos jornaleros, o sea, los trabajadores, los de al diario, los que iban a diario a trabajar y se les daba su paga, tienen abundancia de pan en la casa de mi padre? Es decir, que el que es menos tiene bastante en la casa del Padre. Y él dice, tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre. Un elemento reflexivo. El arrepentimiento, para ser verdadero y genuino, tiene que venir fruto de una reflexión, de un volver en sí, de un pensar, de un cambiar de pensamiento. Pero ese cambiar de pensamiento también tiene un elemento emocional. Es decir, ese elemento emocional tiene que ver con el corazón. En primer lugar, la mente, volviendo en sí, pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Es decir, sintió tristeza, sintió dolor, sintió vergüenza. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando hay arrepentimiento verdadero, no solo hay un cambio de pensamiento, no solo hay un volver en sí, no solo hay una reflexión, hay un pesar en el corazón, hay una pena en el corazón. El hombre dice, qué pena, qué vergüenza, cómo pude caer en esta condición, cómo pude estar aquí, cómo fue posible que haya abandonado a mi padre. Hay un dolor, hay una tristeza, hay un lamento, hay un lloro. Al considerar la miseria del pecado, la ruina del pecado, cómo he llegado a esta condición. Ahora bien, una persona puede tener un elemento
intelectual, puede volver en sí, cambiar de pensamiento y puede sentir pesar, puede sentir vergüenza, puede sentir dolor y no tener arrepentimiento verdadero. Y no estar arrepentido de verdad. Porque le faltaría el elemento más importante. ¿Cuál sería el elemento más importante? El elemento de la voluntad. Lo que podríamos llamar un elemento volitivo, un elemento que tiene que ver con la voluntad, porque el arrepentimiento verdadero quebranta la voluntad humana, la quebranta, aleluya, y nos hace tomar decisiones firmes, nos hace cambiar la ruta, cambiar la dirección, nos hace tomar decisiones firmes e importantes. Este joven dijo, volviendo en sí, reflexionando. Es decir, el arrepentimiento lo hizo pensar, lo hizo reflexionar, lo hizo sentir pena, le hizo sentir vergüenza, le hizo sentir dolor, vio su miseria. Pero entonces el arrepentimiento produce esa voluntad quebrantada que hace que haya una determinación. Y el hombre dice, no solo lloró, no solo reflexionó, dijo, esto haré, me levantaré, saldré de aquí, me voy a levantar y me iré a la casa de mi padre. Y cuando llegue a la casa de mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mientras no haya una determinación en el corazón de cambiar de actitud, cambiar de ruta, arrepentirse es cambiar de dirección, darle la espalda al mundo y darle la cara a Dios, darle la espalda al pecado y correr en la dirección hacia Dios, aborrecer el mundo y el pecado con todas sus inmundicias y correr hacia Dios. Hay que cambiar de dirección. Tienes que cambiar de dirección. No solamente reflexiona, no solamente lamentate. Tienes que tomar una decisión. Te hablo a ti, apartado. Te hablo a ti, amigo, amiga, que no tienes a Cristo, que estás hundido en la miseria, que estás hundido en el pecado. Te llamo al arrepentimiento, te llamo a la reflexión, al volver en sí, te llamo a que veas tu condición triste, a que veas tu condición miserable por causa del pecado y tomes una decisión. Me levantaré. Levántate en el nombre de Jesús. Te llamo a que te levantes. Sal de allí. Sal de esa condición. Me levantaré e iré a mi Padre. Cambiaré la ruta. Saldré de aquí. Cambiaré de dirección. Me llama la atención que cuando un hombre, después de una reflexión, después de un pesar y después de una resolución firme, no hay jactancia, no hay soberbia, no hay arrogancia, lo que hay es humildad, lo que hay es súplica. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra ti. He pecado contra el cielo. Soy un pecador. Soy culpable. Merezco un castigo. Merezco ser castigado. Ya no soy digno de ser llamado como tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros. Hazme como un jornalero. Hazme como un siervo. Hazme como un esclavo. Yo no merezco nada. Yo no merezco tu amor. Yo no merezco tu dignidad. Yo no merezco. Yo he pecado contra ti. He allí el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero viene por una reflexión. Produce un pesar, un dolor, pero también hace que la persona cambie, tome una decisión, un cambio en la voluntad firme, cambie de dirección y esa voluntad lo humilla. Lo humilla y viene a Dios a suplicar. No viene a Dios a exigir, no viene a Dios a reclamar, viene solo a suplicar. No soy digno, he pecado. ¿Es eso lo que sientes? Es esto lo que promueve el Evangelio. El Evangelio promueve el arrepentimiento. El Evangelio en Cristo promueve que el hombre tiene que arrepentirse y tiene que venir a Dios, su única esperanza, en arrepentimiento, en humillación. Y el joven se levantó y corrió, salió del pecado. Salga del pecado, salga del chiquero,
salga del charco, levántese y camine en dirección a su padre, camine en dirección a Dios. Y cuando iba, leamos el relato bíblico. Dice el texto: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice, y levantándose, vino a su padre. Levantándose, vino a su padre. Y dice el verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Oiga esto, si se pierde esto, se lo perdió todo. Preste atención. Dice que cuando iba camino a su padre, aún estando lejos, le vio su padre. Oiga esto. El que le haya visto su padre implica que le estaba esperando. Implica que continuamente estaba esperando que su hijo rebelde, contradictorio y contumaz regresara. Imagino yo, a la luz de la parábola, si la parábola me lo permite, me da la licencia, la parábola, para decirte que el padre todos los días lo esperaba. Todos los días pensaba en su hijo rebelde, en su hijo contumaz, y a pesar de su rebelión y de su pecado, el padre lo estaba esperando. Allí lo estaba esperando, amigo mío. Y cuando lo vio de lejos, escúchame, el padre no esperó que él llegara. El padre no dijo, bueno, que venga y que me venga a pedir perdón y que se arrodille. Búscame 2 chapitas para ponerlo en 2 chapitas y que se arrodille. No, 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 no. El padre lo vio de lejos y cuando lo vio, fue movido a misericordia. Mira, la base sobre la que yo puedo implorarte y proclamar el perdón y la gracia divina es a causa de la misericordia de Dios. Solo la misericordia de Dios hace posible que pecadores como usted y como yo podamos ser perdonados, podamos ser recibidos. Si no fuera por la misericordia de Dios, seríamos destituidos, estaríamos arrojados a la condenación eterna desde hace mucho tiempo. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios, por su gran amor con que nos amó, a causa de las riquezas de su gracia, considera los términos superlativos. Dios, que es rico en misericordia. El texto no dice Dios que tiene misericordia, Dios que es rico en misericordia. No dice Dios que nos ama, no dice Dios que nos ama con gran amor. No dice que nos da de su gracia, sino de las riquezas de su gracia. Mi estimado amigo extraviado, te estoy llamando para que sepas que la iniciativa la toma nuestro Padre. Él ha tomado la iniciativa. Él ha dado el primer paso. Él ha corrido a ti en gracia. Él está esperándote. Él te va a recibir con gracia, con misericordia, con compasión. El texto dice, oh, gloria a Dios. El texto dice que el Padre salió a su encuentro, salió a buscarle, lleno de alegría, lleno de gozo, salió a encontrarse con él. Como lo dije antes, no lo esperó. Y dice el texto que cuando corrió movido a misericordia, lo abrazó y lo besó. Alabado sea Dios. Qué escena tan tierna, qué escena tan sublime. Alabado sea Dios. Ahora, considera esto. ¿Recuerda de dónde viene el hijo rebelde? Viene de un chiquero. Está hediondo, está sucio, está despeinado, tiene mal olor, está descalzo. El padre, míralo, está bien vestido, una ropa elegante, una ropa limpia, está ungido, está perfumado. Aleluya. Pero a causa de la diferencia que hay entre el padre, pero no a causa de que, a pesar, es la palabra correcta, a pesar de las distancias y la diferencia de condición, el padre no se detuvo. El padre no se detuvo. No, yo estoy perfumado. Quédate ahí, no te me acerques. No, corrió, lo abrazó y le besó. Usted es pecador. Usted está en pecado.
Sin embargo, el Dios santo, el Dios que es más sublime que los mismos cielos, el Dios sublime, puro, glorioso, muy limpio de ojos para ver el mal, sale al encuentro de personas como usted y como yo en pecado y nos busca. Corre movido a misericordia para tener una intimidad, para tener una comunión, para tener una relación con nosotros de gracia, de amor. Lo abrazó, lo besó, mi hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Vuélvete. Vuélvete a Cristo, vuélvete en arrepentimiento, vuélvete a la amistad con Dios. El pecado te ha separado de Dios, la inmundicia te separa de Dios, pero el arrepentimiento lo cambia todo. El volverte a Dios lo cambia todo. Te suplico, vuélvete a Dios en esta noche, vuélvete ahora, vuélvete ya en arrepentimiento, en humillación, con un corazón firme y determinado. Iré a mi Padre. El Padre no te va a desamparar. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Él no te va a despreciar. Él no te va a rechazar. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Alabado sea Dios. Y mientras el Padre lo tenía abrazado y besándolo, el hijo, papá, tengo algo que decirte. He pecado contra el cielo, he pecado. Parece que el padre como que le quiere poner la mano en la boca. No digas nada, quédate tranquilo. Has regresado, estás de vuelta, volviste a mi redil, volviste a mis brazos, volviste a casa. Quédate tranquilo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y dice las escrituras que no recibió lo que pidió, no recibió lo que merecía, recibió mucho más allá de lo que él podía imaginarse. ¿De qué recibió? De las riquezas de la gracia, del gran amor, de la grandiosa misericordia de Dios. Y eso es lo que usted va a recibir si viene a Dios, si viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Es lo que tú vas a recibir. El pecador sin arrepentimiento es culpable, merece la muerte, merece la condenación, es culpable. Pero si viene en arrepentimiento, todo cambia y el Padre le recibe, el Padre le da de su amor, le da de su gracia, le da de su misericordia en abundancia. Y dice las escrituras, y con ello voy a terminar, que el Padre dijo, traigan el vestido nuevo. Dice, el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, no cualquier vestido, el mejor. Saquen el mejor vestido, vestidle. No podían vestirlo sin lavarlo primero. Tenían que lavarlo, quitarle esos trapos de inmundicia, bañarlo y ponerle la nueva. Vestidle. Poned un anillo en su mano, símbolo de autoridad de que era su hijo. Calcen sus pies, pónganle, porque los esclavos en aquel tiempo eran los que andaban descalzos. Los esclavos no tenían zapatos. Los hijos eran los que usaban zapatos. Pónganle calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fue vestido con la justicia de Dios. Le fue colocado el anillo de la dignidad, calzado los pies como un hijo, vuelto a casa, como que si nada hubiera pasado, como que si el padre había olvidado completamente su rebelión, su maldad, su pecado. Y dice, matad el becerro gordo. Permítame un momento. Permíteme. A mí me da la impresión que cuando dice matad el becerro gordo, parece que era el que estaba preparado, el que estaba señalado. Apártenme ese becerro y engórdenmelo, porque yo estoy esperando a mi hijo. Ese es para una ocasión especial.
Ese es para mi hijo, cuando mi hijo regrese, cuando mi hijo vuelva. Es decir, el padre tenía la esperanza de que volviera. Matad el becerro gordo, comamos, hagamos fiesta, regocijémonos, porque mi hijo estaba perdido y ha vivido. Ha sido encontrado, perdón. Estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto, mas he aquí que vive, porque el pecado te extravía y el pecado mata, pero la misericordia y la bondad de Dios te busca, te encuentra, sale a tu encuentro y te da vida. El pecador arrepentido hace que haya fiesta en el cielo. Así que, mis estimados amigos, otra vez te llamo. Quiero hablar a tu conciencia, a tu corazón. Sal de allí, levántate, no sigas perdido, no sigas lejos del amor del Padre Celestial. Vuélvete, el Padre te está esperando, el Padre saldrá a tu encuentro, el Padre te besará, el Padre te lavará con la sangre de Jesucristo. Jesucristo ha sido ofrecido. Su gracia es suficiente. Él ha muerto en nuestro lugar. Él murió por nuestros pecados. Y su amor es tan grande que puede vencer la rebelión, la rebeldía. Tu corazón contumaz es vencido por el amor de Dios. Tu rebelión impertinente es vencida por la gracia divina. Me voy. El amor de Dios hace posible que salga en busca de la oveja perdida. El interés que Dios tiene por el pecador hace que haga lo que tenga que hacer para encontrar la moneda perdida. Y el amor sublime, la superabundante riqueza del amor del cielo hace posible que el pecador culpable, rebelde, sea recibido, sea perdonado, sea reconciliado y sea perdonado y reciba la vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Espíritu de Dios te llame al arrepentimiento, te traiga a Cristo y puedas tomar la decisión más firme y más sabia, volver a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de todos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.